PayPay Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa. Hoy en PayPay Noticias se realiza campaña preventiva de desasolve del río Sabinal ante la llegada de la temporada de lluvias. Rescata la Fiscalía General de la República, FGR, a 338 centroamericanos en el estado de Chiapas. Se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo en México. 1 de cada 112 niños lo padece. Denuncian al diputado Miguel Ángel Córdoba Ochoa por incumplir con un proyecto mercantil millonario en el estado de Chiapas. Esto es PayPay Noticias y aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saluda como siempre Charly Camacho en este 2 de abril, por supuesto, llevándole la mejor noticia y la mejor información de todo lo que ocurrió en nuestra entidad chiapaneca en este gran día. Por supuesto, como usted ya escuchó en nuestro teaser de introducción, hoy se celebra el Día del Autismo a nivel mundial, pero sin embargo vamos a arrancar el día de hoy con toda la información que tenemos aquí en PayPay Noticias para usted. Agradecemos su compañía a lo largo de esta programación y sin más, vamos a arrancar con las noticias de esta noche. Rescata la Fiscalía General de la República a 338 centroamericanos en el estado de Chiapas. Entre ellos iban menores de edad. Vamos a ver directamente esta nota que nos preparó Manolo Coutinho. En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó sobre el resarcimiento en Chiapas de un grupo de 338 migrantes de origen centroamericano, entre ellos 157 menores de edad que eran trasladados a la frontera norte de México por 15 presuntos traficantes de personas. Por el posible delito de violación a la ley de migración, la FGR detuvo a estos posibles tratantes de personas que transportaban en 5 autobuses de pasajeros a 338 centroamericanos que eran trasladados de Guatemala hacia la frontera norte de México. A partir de una denuncia sobre vehículos sospechosos por caminos de terracería, elementos de la Policía Federal Ministerial procedieron a su investigación trasladándose al tramo carretero Tecpatán-Raudales-Malpaso. Ahí encontraron a 181 adultos y 157 menores de edad, entre ellos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y un cubano. Asimismo, la Fiscalía expresó que decomisaron dispositivos móviles utilizados por los presuntos culpables para mantenerse informados de la presencia policíaca y así poder evadir la justicia, así como 5 autobuses de pasajeros y 3 vehículos particulares que aparentemente custodiaban a los autobuses. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa la integración de la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de violación a la ley de migración, mientras los inmigrantes fueron enviados al Instituto Nacional de Migración en Chiapas para el trámite administrativo correspondiente. Para PayPay Noticias, Manolo Coutinho. Y es que hoy en día el tema de la migración en nuestro país es un tema que ha dado mucho de qué hablar y sobre todo aquí en PayPay Noticias le hemos dado la información de aquellas personas que son migrantes y que sobre todo han sido y han desconocido realmente el origen en donde ellos se encuentran debido a que dan su vida en manos de otras personas quienes no saben ni siquiera a qué destino los van a llevar. Sin embargo, hoy en día pues fueron detenidos estos centroamericanos y sobre todo los 15 presuntos traficantes de personas que estaban junto con ellos. En otras noticias, hoy se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo en México. 1 de cada 112 niños lo padece. No es una enfermedad, asegura una psicóloga. Sin embargo, vamos a escuchar lo que nos dice realmente esta noticia que nos preparó Esteban León. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, una fecha adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007 para crear concientización e inclusión de las personas que viven con el trastorno de espectro autista, TEA. En México, 1 de cada 112 niños tiene autismo, mientras que por año, 6.300 nacen con este espectro autista, según datos de la Organización Mundial de la Salud en 2017. En Chiapas, se tiene un promedio de 16.000 niños que sufren autismo, trastorno que afecta la comunicación, la interacción social, conductas repetitivas o inusuales de la persona. Al día de hoy,
El autismo no tiene cura y no se conoce con exactitud su origen. En la actualidad, en el estado prevalece la falta de información y la exclusión hacia personas con autismo, quienes siguen sufriendo la discriminación social, la restricción de sus derechos a la educación, a la salud, al trabajo. Es por eso que asociaciones realizan actividades para la concientización del autismo en Chiapas. María de los Ángeles Jiménez Castellanos, psicóloga general que vive con esta condición, informó que el TEA no es una enfermedad, es una condición de vida que afecta principalmente a la interacción social. Los trastornos del espectro autista son un grupo complejo de trastornos del desarrollo neurológico que se caracterizan por la dificultad de comunicación, la dificultad de interacción social y actitudes repetitivas. Se le denomina espectro ya que tiene una amplia gama de características y no en todas las personas se manifiesta de la misma manera. Que en este caso los trastornos, el grupo de trastornos que los que comentamos anteriormente sería el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno del desarrollo no generalizado y el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno autista. Jiménez Castellanos explicó que es difícil detectar el autismo en una persona adulta, por eso hay que estar pendiente de las características desde una temprana edad. Los trastornos del espectro autista clínicamente tienen diferentes grados de severidad, por eso es importante saber cada característica que tiene cada trastorno espectro autista, ya que el error de diagnóstico puede llevar a las personas a que piensen cómo debe verse una persona con autismo, cómo debe hablar, cómo debe sentirse. Entonces, por eso es importante saber las características de los diferentes tipos o los subtipos de trastornos de espectro autista, ya que esto ayuda a que tanto familiares como la persona que tiene TEA puedan comprenderse mejor y puedan desenvolverse mucho mejor, tanto laboralmente, como socialmente, familiarmente o afectivamente con las relaciones con sus parejas. Finalmente, dijo que la salud mental es primordial en las personas y paradójicamente es a la que menos atención se da. Aunque el autismo no tiene cura, ya hay muchas alternativas para incluir a estos niños y a las personas que viven con este trastorno, ya que es su derecho. Para Pipe Noticias, Esteban León. Pues ya lo escuchó usted directamente de esta psicóloga general, que no es una enfermedad, sino que es un trastorno de espectro autista, TEA, también llamado, pero que impide la interacción con las demás personas. Sin embargo, dentro de nuestro estado deberían de implementarse más programas donde haya una inclusión mejor para estas personas que padecen este tipo de trastorno de espectro autista dentro de nuestro estado. Así que lo invitamos a usted a que no menosprecie a estas personas que padecen de este tipo de trastorno y que usted también pueda incluirnos dentro de este mismo círculo. Recordemos que todos somos seres humanos y todos merecemos formar parte de este mismo mundo. En otras noticias, denuncian al diputado Miguel Ángel Córdoba Ochoa por incumplir con un proyecto mercantil millonario en el estado de Chiapas. Vamos a ver esta nota que nos preparó Esteban León. Esta mañana, en el recinto del Congreso del Estado, denunciaron que Miguel Ángel Córdoba Ochoa, diputado de la 67 legislatura, tiene una deuda de 8 millones de pesos por préstamos mercantiles. Marco Antonio Centeno Hernández, abogado que está llevando el caso, informó que desde hace 2 años Córdoba Ochoa no ha querido pagar dicha cantidad. Hace 2 años no lo ha pagado. No lo ha pagado. Como contaba con la protección del anterior gobernador, no hacía caso a mí. ¿Quién le embarga? Centeno Hernández señaló que dicho diputado era defendido por el exgobernador Manuel Velasco Cuello. A pesar de que han entablado pláticas con él, se ha negado a pagar, por lo que comenzarán a embargar propiedades a su nombre. Sin embargo, Miguel Ángel Córdoba Ochoa negó deber dicha cantidad de la cual es acusado y aseguró que no teme ante las amenazas de embargar sus propiedades. Desconozco el tema, escuché ese rato ahí un video donde está haciendo una acusación de 8 millones, que he tratado con una persona y que le he dicho que espere. No tengo ningún dato de esa situación, absoluto. Para Pipe Noticias, Esteban León. Escuchó a ambas partes, tanto el abogado que lleva el caso como esa persona, como este diputado al cual se le está adjudicando dicho desfalco millonario, bueno, que está ya establecido aquí, pero sin embargo habría que ver realmente un esclarecimiento ante esta situación que se está viviendo hoy en día dentro de nuestro estado y sobre todo
que se sepa realmente qué se hizo con ese dinero y qué es lo que se ocasionó dentro de nuestra entidad chiapaneca ante esta problemática. Y si no fue él, pues habría que abrirse una cartera de investigación mucho más profunda. En otras noticias, se realiza campaña preventiva de desasolve del río Sabinal ante la llegada de la temporada de lluvias. Usted debe estar muy bien prevenido si usted vive cerca de este gran río Sabinal que conecta en toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vamos a ver directamente estas imágenes mientras le doy lectura a esta nota. Ante la próxima llegada a la temperatura de lluvias y ciclones, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dio inicio a la estrategia impulsada por el Sistema Estatal de Protección Civil para la prevención de riesgos como el desasolve del río Sabinal, del cual se extrajo más de 3,000 metros cúbicos de material de arrastre, basura y maleza. En este sentido, la Secretaría de Protección Civil Municipal y sobre todo la licenciada Elizabeth Hernández Borges detalló que los trabajos se lograron gracias a la participación en conjunto de Conagua, Protección Civil, la Secretaría Estatal y Municipal de Obras Públicas, quienes destinaron personal y tiempo, lo que representó un importante ahorro de recursos para desasolvar este importante afluente de la capital chiapaneca. Se resaltó que para poder realizar los trabajos desde la Conagua se liberaron los permisos de maniobra, toda vez que las acciones de prevención de riesgos son fundamentales para evitar posibles emergencias en la temporada de lluvias. Las acciones emprendidas responden al programa de prevención de riesgos para la temporada de lluvias, por lo que a partir de marzo ya se ha estado trabajando por tener el afluente libre de la maleza, desechos y de material de arrastre, lo que garantiza un flujo sin inconveniente de las descargas pluviales en la temporada próxima a llegar. Pues ahí lo tiene usted. Si usted vive cerca de este majestuoso río que conecta a toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo invitamos a que también tome sus medidas adecuadas y sobre todo las indicaciones de protección civil ante posibles inundaciones. Noticias nacionales e internacionales que tiene preparada PP Noticias para usted. Encontramos en nacionales: reforma educativa, control de plazas y del presupuesto, el objetivo de la CENTE. Al cabo de 3 intentos de aprobación de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cuarta ocasión, las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que no tuvo en contento a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, principalmente en la sección 22 de Oaxaca. La discusión de fondo, sin embargo, no es el proyecto educativo, sino el control de las plazas y el manejo de los recursos millonarios que se obtienen en la Federación de los Gobiernos Estatales, esto es, el pleito por el control del aparato educativo. Pese a la insistencia del Ejecutivo y de los legisladores en que ya no se trata de una ley punitiva, los profesores de la sección 22 de Oaxaca bloquearon varias veces la Cámara de Diputados y presionaron para que el nuevo dictamen no se aprobara en el Pleno. Al respecto, algunos especialistas señalan que la resistencia de la CENTE se debe a que esta organización le disputa al gobierno federal el manejo de las plazas y el presupuesto, es decir, el control real del aparato educativo. En otras noticias, Andrés Manuel López Obrador presenta proyecto cultural del Bosque de Chapultepec. Será el más grande en el mundo, afirma el mandatario. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el proyecto cultural en el Bosque de Chapultepec, que integra 800 hectáreas para la recreación cultural y artística de los mexicanos, y afirmó que será el espacio más importante y grande en el mundo. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador refirió que el proyecto será coordinado por el artista Gabriel Orozco, quien elaborará de manera gratuita y contará con el apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional y la Cultura, así como el Gobierno de la Ciudad de México. A su vez, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto dio a conocer que se articularán distintas áreas culturales para la creación de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Es un proyecto de articulación de 11 museos, 5 parques, áreas naturales, el Panteón de Dolores, la feria y 3 centros hípicos. El presidente estima que a mitad del sexenio ya esté terminado dicho proyecto. En otras noticias, alcalde de Ajome, en Sinaloa, le dice a niña que tiene obesidad espantosa. El alcalde de Ajome, en Sinaloa, Manuel Guillermo Champán, discriminó a una niña durante una visita al Centro de Educación Inicial Indígena al decirle que tenía una obesidad espantosa. El momento quedó registrado en un video y las imágenes muestran cómo el mandatario llama a una estudiante de nombre Nancy, a quien pregunta qué es lo que más le gusta comer, a la que lo menor contesta que prefiere los huevos y los dulces.
La expresión del edil por Morena fue muy criticada en redes sociales. El ayuntamiento de Ajome indicó a través de un comunicado que el mensaje del alcalde Guillermo Champán sobre la obesidad infantil fue tergiversado. Lamentablemente, las interpretaciones de diversos medios de comunicación y de las redes sociales sobre el asunto han tergiversado la preocupación del alcalde por combinar su padecimiento real de Ajome y lo han convertido en un asunto de agresión que nada tiene que ver con las verdaderas intenciones de nuestro presidente, indica el comunicado. En noticias internacionales, allá en Honduras no vive de la ayuda de Washington, afirma el embajador de Honduras en México, Alden Riva. El apoyo de Estados Unidos tiene menos peso en la economía de Honduras que las remesas, afirma el embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, para quien las caravanas de los últimos 6 meses procedentes de América Central buscan desacreditar al gobierno y crear condiciones de inestabilidad interna en los países de la región conocida como el Triángulo Norte. No es relevante el apoyo de Estados Unidos ante el anuncio del cese del apoyo, y la Secretaría de Finanzas de Honduras dijo que no es algo que afecte la situación económica del país. Precisa que le ayuda a Donald Trump amenazando con retirar a Honduras el año pasado fue de $90 millones, en tanto que las remesas que reenvían los hondureños cerraron en 2018 en $3.900 millones. En otras noticias, constituyente venezolana vota retiro de fuero de Guaidó. Las oficialistas de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocó hoy a una sesión en la que se espera que se discute el retiro del fuero del jefe de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó, lo que podría llevar a una salida del cuerpo legislativo y enjuiciamiento. La discusión crucial ocurre en medio de las protestas que se han registrado en los últimos días en la capital y otras ciudades por la severa escasez del suministro de agua y los recurrentes apagones, que han dejado a 47 detenidos y han escalado las presiones sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La Constitución garantiza inmunidad para el presidente, los diputados y además funcionarios electos por voto popular y prevé que para reiterarles el fuero deben ser sometidos previamente a un enjuiciamiento de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, hasta ahí tiene usted la información en esta noche. A nombre de todos los que hacemos Pepe Noticias, esperamos que haya quedado usted muy bien informado y nos vemos hasta mañana, por supuesto, en este 3 de abril, mañana 3 de abril, los esperamos con la mejor información que tenemos preparado para usted aquí en Pepe Noticias. A nombre de Carlos Fabra y todos los que hacemos Pepe Noticias, le reitero que tenga una excelente noche. Pepe Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa.